Nuestro talento único es nuestra capacidad más importante, la que nos hace más valiosos. La usamos para nuestro crecimiento personal y para ayudar a los otros a crecer. Cuando estamos desarrollando esta actividad, perdemos la noción del tiempo. La expresión de este talento único nos introduce en un estado de conciencia atemporal. El talento se puede considerar realmente como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes que puede o no llegar a desarrollar, o desplegarlas a un ritmo mayor o menor en función de diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. ¿Cómo aplicar la ley de la intención y del deseo? Haré una lista de mis deseos y la llevaré a donde quiera que vaya. Miraré la lista antes de entrar en mi silencio y mi meditación. La miraré antes de dormir por la noche. La miraré al despertar en la mañana. Liberaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación, confiando en que cuando parezca que las cosas no están saliendo bien, hay una razón, y es que el plan cósmico tiene para mí unos designios mucho más importantes que los que yo he concebido. Recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos. No permitiré que los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en el momento presente. Aceptaré el presente tal como es y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos más profundos y queridos. ¿Por qué hago lo que hago? Si respondo a esa pregunta, en ese preciso instante puedo conectarme al intento y sentir la energía que me mantiene realizando lo necesario para lograr mi objetivo. Eso es lo que se denomina como el poder del intento. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra poder como capacidad para actuar. Y sí, eso es precisamente lo que se necesita para generar un resultado, acción. Necesitamos hacer algo para producir determinado resultado, pero para hacer ese algo, necesitamos a su vez la energía que nos impulse y mantenga para hacerlo. Y esa energía proviene de el poder del intento. ¿Cómo hago para que surja ese poder con su energía que me impulsa? Simple y mágicamente, mediante una pregunta que es recomendable hacerse con frecuencia. ¿Por qué hago lo que hago? Y al responderla, surge automáticamente el flujo de energía necesario para actuar. Por eso te quiero recomendar algo poderoso. Descubre tu misión, conéctate al intento y disfrutarás de él. No sé lo que quieras lograr en tu vida, pero sin duda necesitarás energía para realizarlo. Podrás tener acceso a toda la energía que necesites mediante tu capacidad para conectarte con la fuente. Lo primero que debes hacer es que la fuente de esa energía es inconmensurablemente abundante, es infinita y está disponible para ti en todo momento. Lo único que necesitas es conectarte. La forma para conectarnos con esa fuente es mediante un sincero deseo de corazón, y los deseos del corazón se llaman motivos. Los motivos son las causas que surgen dentro de nosotros mismos, directamente a través de nuestro corazón. Cuando te preguntas, ¿por qué hago lo que hago?, pueden surgir dos clases de respuestas, motivos o razones. Los motivos son los deseos de tu corazón, mientras que las razones son causas ajenas a ti que haces obedeciendo lo que alguien más te pide que hagas. Todos nosotros hacemos cosas por ambas causas, motivos y razones. Solo la gente más feliz y realizada hace más cosas por motivos que por razones. Se trata de que inclines la balanza más hacia tu corazón, y entonces el poder para emprender la acción con toda la energía necesaria surgirá como hermosa frecuencia a través de ti. Es hasta entonces que comprendes que hacer las cosas obedeciendo razones hace que quizá logres terminar tareas útiles y productivas, pero solo hasta que haces las cosas responsabilizándote por tus motivos, descubres que estarás haciendo la tarea más importante de tu vida. Y esa tarea, la más importante de tu vida, jamás te será asignada. El surgimiento de la tarea más trascendente de tu vida es privilegio de la fuente interior, tus motivos, tus deseos de corazón. En las razones por las cuales haces lo que haces, pueden existir errores en los resultados, pero en los motivos por los cuales actúas, cuando obedeces sinceramente los deseos de tu corazón,
No existe índice de error. Ahí todos tus resultados, sean como sean, son parte de la perfección hacia la cual estamos destinados todos. Cuando te conectas al motivo, tus acciones tienen la hermosura que la perfección confiere y por ello lógicamente se te admira. Las razones por las cuales haces lo que haces siempre te las dirá alguien. En cambio, tus motivos nadie te los podrá decir. Tú solo los debes encontrar. Y esa búsqueda es apasionante. Por supuesto que es mucho más fácil y cómodo hacer las cosas porque alguien nos dice que las hagamos. Ahí hay comodidad. Ahí podemos endosar responsabilidad y sentirnos exentos de ella. Pero también ahí hay posible fuente de aburrimiento. Ahí puede existir la cuna de la apatía con su máxima consecuencia, el vacío existencial. En cambio, la búsqueda y el encuentro de un motivo hace que tu vida tenga sentido. Sientes que vives inmerso en un propósito. Es cuando la energía que fluye a través de ti hace que quieras hacer las cosas. Surge el poder de un deseo de corazón. Surge, esto es, pasa a través de ti. Cuando te conectas al motivo, la emoción por existir es lógica y hermosa consecuencia. Y no te estoy pintando un cuento de hadas, te estoy diciendo que esto existe en verdad. Hoy sabemos que existe otra realidad a la que nuestros 6 sentidos nos acostumbraron. Hoy sabemos perfectamente que existe un campo de influencia y energía presente en todo de forma invisible como una realidad muy superior y a la que se puede acceder o llamar en tiempos de necesidad. El intento surge a través de ti. Es una fuerza, una energía universal. Esta energía es infinitamente creadora. Es el poder del intento. El intento es la fuente a la que los antiguos videntes se conectaban para crear aparentemente de la nada. Los chamanes llaman al intento cuando pronuncian la palabra intento en voz fuerte y clara. El intento es una fuerza que existe en el universo. Cuando los chamanes llaman al intento, les llega y les prepara el camino para sus logros, lo cual quiere decir que los chamanes siempre logran lo que se proponen. En nuestra primitiva cultura, cuando alguien habla de un intento, se suele entender como el esfuerzo por realizar algo en virtud de lo que queremos es tratar de hacer algo. Pero hoy, aquí y ahora, debes aprender que el intento es verdaderamente una energía del universo y que puede fluir a través de nosotros tan solo si conectamos con ella. Algo importante es que podemos lograr cosas conectándonos al intento. Esto no es fácil de aceptar, pues el paradigma del ego es luchar para obtener, sufrir para merecer. El poder del intento cambia este paradigma. Conectarse para obtener, disfrutar para merecer. Lo único que tuve que hacer es conectarme al intento, comprender el poder de un deseo de corazón, vivir mi motivo y quitarme de en medio. Así las cosas empezarán a fluir en mi vida de una manera inexplicablemente mágica al principio, pero luego descubres la fuerza del intento chamánico aplicable a nuestros días. La clave para conectarse al intento, para atraer la poderosa fuerza chamánica del intento es desprenderse del ego. El ego es lo que los antiguos videntes denominaron como la instalación foránea, algo que no somos en verdad, sino que creemos o nos han hecho creer que somos desde afuera. Cuando el ser humano se desprende de las trampas del ego, empieza a vivir quien verdaderamente es. De lo contrario, viviría separado de sí mismo, como un ser que vive su vida de forma indirecta en términos de lo que debería ser. Y no se trata de vivir así, de cómo debería ser, sino de ser simplemente quien en verdad somos. Ahí es cuando uno se conecta al intento, y es precisamente por esta razón que no todos tienen acceso a esta fuerza del universo. En el esfuerzo que hacen las personas por defender la idea que tienen de sí mismos, es por lo que no se dan el tiempo y la inclinación para darse cuenta de nada. El poder de un deseo de corazón con toda su energía proviene de conectarte al intento. El intento ahí fluye a través de ti y sorpresivamente empiezas a crear tu universo de la forma en que deseas. Para tener acceso a esta alta dimensión del ser, a esta espectacular experiencia de la vida, necesitas recorrer un camino perfectamente posible para cualquiera de nosotros. Un camino de verdadero crecimiento interior con sorprendentes manifestaciones externas y que puedes iniciar inmediatamente.